Hola, ahora vamos a conocer cuáles van a ser el marco regulatorio que lo está afectando en la energía solar. ¿Por qué? Porque instalar paneles solares puede ser relativamente fácil, pero al final de cuentas cumplir con la normativa es la parte complicada. Lo que es el hacer una instalación de acuerdo a la norma y conocer cuáles van a ser las leyes o las disposiciones administrativas que van a regir el modelo solar. Y para esto tenemos este capítulo que diseñamos exclusivamente para ti. Así que pasemos a conocer un poco sobre cuáles son las disposiciones administrativas de carácter general o las leyes que tenemos en el marco regulatorio de la energía solar. Para esto, tenemos que conocer qué son las disposiciones administrativas de carácter general. Y estas las emite una autoridad, así como por ejemplo la Secretaría del Trabajo emite las NOMS de la Secretaría del Trabajo que tienen que cumplir todas las empresas. En el caso de la electricidad, lo que va a hacer la Secretaría de Energía va a ser la encargada de emitir la NOM, pero la CRE no es una secretaría, pero la CRE también es la autoridad y la CRE va a determinar entonces las disposiciones administrativas de carácter general que tienen que cumplir los participantes del mercado o de la industria eléctrica. Entonces, energía solar nos van a impactar la ley de la industria eléctrica, el reglamento de la industria eléctrica, las disposiciones de la CRE, los manuales de CFE. Oye, ¿por qué CFE? Bueno, porque CFE al final de cuentas es un participante más del mercado, pero me voy a interconectar a su red. Entonces, su normativa o sus propias NMX, sus normas mexicanas, o sus manuales de operación también nos afectan a nosotros porque nos vamos a conectar a sus redes. Y esto es de suma importancia entenderlo porque, como decimos en la industria, que CFE es la suegra. Aunque nos caiga mal, no podemos pelearnos con ellos. ¿Por qué? Porque son los que nos pueden evitar incorporar nuestros proyectos a la red y nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Dentro de la ley de la industria eléctrica hay varias definiciones que tengo que entender. Generación distribuida, quién es un generador exento, quién es una unidad de inspección y quién es el SENACE o cuál es la función del SENACE dentro de la industria eléctrica. Primeramente, generación distribuida. Dentro de sus incisos, donde voy a conocer las diferentes definiciones, me define la ley de la industria eléctrica como generación distribuida. La generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes características. Se realiza por un generador exento. Y esto también es importante y vamos a hablar mucho de la generación exenta cuando hablemos de energía solar. Porque si no eres un generador exento, tienes que tramitar un permiso de generación ante la CRE, lo cual tus proyectos van a tardar mucho más y van a ser mucho más costosos. También se le conoce generación distribuida a una central que se encuentra interconectada en un circuito de distribución que tenga una alta concentración de centros de carga. Es decir, tú a lo mejor tienes más de lo que se requiere para ser un generador exento, pero estás instalado en la mitad de un parque industrial. Como tienes una gran cantidad de centros de carga, puede llegarse a considerar esto como generación distribuida también. Pero ojo, ya no eres exento, también requieres un permiso de interconexión. ¿El generador exento quién es? Es el propietario o poseedor de una o varias centrales eléctricas que no requieran ni que cuenten con permiso para generar energía eléctrica en los términos de esta ley. Y eso se refiere a la CRE. La CRE va a ser la que va a otorgar a través de sus sesiones ordinarias o extraordinarias los permisos para generar electricidad. Pero a veces tramitar esos permisos puede ser muy tardado y muy costoso. Entonces, lo ideal para los sistemas solares de pequeña escala es mantenernos por debajo del límite de generación exenta, que este caso van a ser 500 kilowatts o medio mega. Existe un proceso ahorita en la Cámara de Diputados para poder modificar esto y mandarlo de 0.5 a 1 megawatt. Pero ojo, esto está en la ley, entonces requiere un proceso bastante tardado y no es nomás una junta de la CRE que lleguen a estos acuerdos. ¿Quién no requiere un permiso? Bueno, en el manual de interconexión determina que todo proyecto menor a 500 kilowatts no requiere permiso. Pero también vamos a ver ahorita lo que son los estudios de interconexión, porque una cosa es el permiso y otra un estudio de interconexión. En el manual de interconexión existen dos manuales principales, que tenemos el manual para centrales menores a 0.5 y el manual mayor a 0.5. En nuestro caso o en mi trabajo personal, yo siempre trabajo con este manual. ¿Por qué? Porque en el otro manual es para centrales más grandes donde requiere un permiso y me van a pedir una serie de funciones más que pues se puede complicar bastante el proyecto. Para mantener el proyecto relativamente barato y chico, lo ideal sería centrarnos en este tipo de proyectos. Ahora, nos dice en el manual de interconexión de pequeña escala o menores a 0.5 que
tenemos tres tipos de interconexión. BT, que es cuando me conecto en baja tensión, MT1 y MT2. Aunque en el manual te especifican como MT1 todo lo que sea menor a 250 kilowatts, realmente MT1 es medido en baja tensión y MT2 es medido en media tensión. Puedes tener un proyecto a lo mejor de 10 kilowatts, que es relativamente muy chico, pero tu sistema de medición, el inducción donde lo instalaste, está medido en media tensión, entonces se le conoce como MT2. MT1 y BT, los dos están medidos en baja tensión y esas son las características que tenemos para la interconexión. ¿Cuánto me puedo instalar? Bueno, en sistemas trifásicos, en baja tensión puedo hasta 50 kilowatts. En sistema monofásico son 30 kilowatts. Y si tienes una calculadora, sácala y divide 50 entre raíz de 3 y te va a dar aproximadamente 30. Esto significa que la corriente por fase es exactamente la misma, pero pues al final de cuentas en los sistemas trifásicos tengo una fase más y por eso puedo instalar de 30 a 50 kilowatts de potencia en baja tensión. Anteriormente, o en el manual de interconexión de CFE, nos define, por ejemplo, que las casas solamente podían 10 kilowatts y los comercios 30. Ya cambió, en este caso, tanto las casas como los comercios pueden instalar 30 o 50, dependiendo de si es monofásico o trifásico su servicio. En media tensión tengo MT1 hasta 250 y MT2 de 250 a 500. Pero recuerden que esto realmente es el tipo de medición si es en baja o en media tensión, aunque tengas transformador propio. Para no tener un compacto de medición, pues mucha gente prefiere pagar el 2% para que le midan en baja tensión. Ahora, los nodos también tienen una capacidad máxima de energía que pueden aceptar. Y mucho ojo con esto, porque tú puedes seguir instalando paneles solares y un día de repente te puede negar la interconexión y te piden que cambies la subestación central. ¿Por qué? Porque hay un límite de la generación o un límite para la capacidad de los nodos. Esto va a depender del voltaje que yo tengo en distribución. Si es 13.800 son 4 megawatts, si son 23 son 8 y son 34 son 10 megawatts. Pero independientemente de la capacidad que tenga instalada, no debo de pasar del 80% de todos los transformadores de potencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo meto el 100% o hasta más de la capacidad del transformador de energías renovables, pues puede estar en un parque industrial, por ejemplo, y estar de vacaciones. Y es en ese periodo, si todos los techos del parque industrial tienen paneles solares y no hay nada de carga, pues toda esa energía va a pasar por el transformador y ese transformador va a funcionar a su 100% o más y se puede quemar. Por eso no nos permiten interconectar más del 80% de la capacidad de los transformadores con la energía solar, para evitar un sobrecalentamiento y dañar al transformador en cuestiones de aceites o en cuestiones de los embobinados. Los estudios de interconexión van a requerir estudios de interconexión y pues puede ser bastante complejo cuando la central sobrepase la capacidad del circuito. Si hablábamos, por ejemplo, que en este caso solamente se podían 4, pero yo quiero meter A, entonces a lo mejor se puede meter, pero para esto hay que hacer un estudio de interconexión. Cuando sea un modelo distinto a MT1, MT2 o BT, también. Cuando mi sistema produce un desbalance y tengo que saber si la red va a aguantar ese desbalance o no, también me va a pedir un estudio de interconexión. O cuando sean motores síncronos que puedan generar algún tipo de armónica dentro de la red, también me van a pedir estudios de interconexión. Pero en los sistemas fotovoltaicos, siempre y cuando el nodo aguante, los estudios de interconexión los va a realizar CFE y muchas veces van a ser muy sencillos o van a decir no requiere obras de refuerzo. Y esto es importante entenderlo o sobre todo estarlo previniendo, porque eventualmente me pueden pedir estudios de interconexión y en el estudio puede salir que tenga que cambiar el transformador. Por eso es importante verificar la capacidad del nodo y ver que el transformador que está en las casas que voy a instalar o en los negocios tenga capacidad para energía solar. Ahora, cuando tengas el estudio de interconexión o el oficio resolutivo presupuesto de obra, vas a requerir, o el SENACE, de acuerdo al artículo 33 de la Ley de la Industria Eléctrica, está obligado a comprobar que una unidad de verificación o una unidad de inspección, pueden ser una, pueden ser las dos, haya verificado que la instalación cumpla con los requerimientos para interconexión, ya sea en el marco normativo de lo que es la NOM 01 o en las DACs que puede emitir la CRE para la interconexión.
Entonces, esto es por ley y la ley pide que el SENACE compruebe que tengas la unidad de verificación o la unidad de inspección para interconectar centrales. Toda instalación que el suministro sea en media tensión va a requerir un certificado de la unidad de inspección y esto lo puedo ver en el propio manual de interconexión para centrales menores a 0.5. Siempre que sea media tensión va a requerir unidad de inspección que verifique que se cumpla con lo pedido por SENACE, por CFE y aparte el cumplimiento de las DACs. Yo en mi caso soy unidad de inspección. Cuando requieras una, no dudes en buscarme para buscar cómo poderte ayudar en la interconexión de tu proyecto. Vamos a ver lo que es la unidad de verificación. La unidad de verificación va a depender de la Secretaría de Energía y es la encargada de checar que se cumpla la NOM o la norma oficial mexicana sobre instalaciones eléctricas, es decir, la norma 01 de la Secretaría de Energía. Pero ojo, aunque se parezca mucho, unidad de verificación y unidad de inspección no son lo mismo. La unidad de inspección es la encargada de verificar que se cumpla lo que pide la CRE, CFE y el SENACE, y la unidad de verificación en que la instalación haya cumplido con los requerimientos mínimos de seguridad de la utilización eléctrica. Entonces, sí puede ser bastante complejo, pero no son lo mismo. Acuérdense, la unidad de verificación verifica la norma y la unidad de inspección verifica todo aquello que no es una norma, como es el manual de interconexión. La diferencia es, acuérdense, la unidad de inspección verifica lo que no es una norma y la unidad de verificación verifica las normas. La unidad de inspección emite un certificado y la de verificación emite un dictamen. Aunque son muy parecidas, lo puedo entender, esas son las sutiles diferencias que hay una con la otra. ¿Cuándo requieres las dos figuras? Cuando sea en media tensión vas a requerir forzosamente las dos. Cuando sea baja tensión, la unidad de inspección no se mete, pero la unidad de verificación pudiera entrar, pero hay que checar el documento que determina los lugares de concentración pública, porque ese documento me va a decir qué requiere verificación y qué no. Por ejemplo, una escuela o un kinder requiere verificación aunque sea un solo panel, pero un restaurante no requiere verificación hasta los 10 kilowatts. Entonces depende mucho del giro que tiene y la capacidad instalada. Verifiquen este documento para que puedan saber si sus proyectos va a requerir entonces unidad de inspección, unidad de verificación y si es media tensión requiere los dos, para que tengan mucho cuidado con eso. Y tenemos las DACs, que es lo que vimos en el capítulo pasado, que son las DACs de generación distribuida y las DACs del manual de interconexión a pequeña escala, las que me van a regir el mercado eléctrico. En la generación distribuida tengo tres escalas. La primera abarca del 0 al 5%, que esta es incorporación libre de energía sin ningún problema. Después, cuando tenga arriba del 5%, voy a empezar a tener que ver cómo voy a poder obtener la interconexión a través de refuerzos de la red o cosas que técnicamente CFE está obligada a incorporar para poder recibir más energía renovable. Y la tercera etapa todavía no sabemos porque no hay ningún país en el mundo en esto. Estas tres etapas los determinan las disposiciones administrativas de generación distribuida que nos habla de cómo va a ser el crecimiento dentro del país. Hay que tenerlas muy en cuenta porque una vez que llega a partir del 5%, la interconexión de las centrales va a ser completamente diferente a como es ahorita. A lo mejor tengo que entregarles el control de mis centrales eléctricas al SENACE para que el SENACE pueda controlar la oferta y la demanda todo el tiempo y así estabilizar la red de manera correcta. Y como lo vimos ahorita, en los capítulos pasados, tenemos los modelos de medición neta, facturación neta y venta total. Son los tres modelos con los que el suministrador de servicios básicos o CFE recibe mi energía solar y yo obtengo un beneficio por ella. Y para conocer más de todo esto, te invitamos a nuestro curso 100% en línea de supervisión e instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, donde vas a poder aprender cómo funcionan los sistemas solares, cómo conectarlos, cómo poder hacer las decisiones importantes y sobre todo cómo hacer una instalación de manera segura y de manera correcta. Este es un curso que es 100% en línea que puedes llevar a tus tiempos y está sumamente recomendado para la gente que quiera iniciar en esta industria. No se piden conocimientos previos, es ideal si conoces un poco de electricidad, pero no es necesario. Pero aparte, no solamente tenemos el curso. Este curso en línea te permite capacitarte y certificarte en caso de que lo quieras. Puede ser un curso que puedes tomar desde cero aunque no conozcas nada de energía solar.
pero te entregamos una constancia oficial por participar, pero la gran ventaja que tenemos nosotros es que somos un centro de evaluación y de certificación de competencias laborales. Es decir, que nuestro curso cuenta con la habilidad para que lo tomes, pero puedas también participar en una de nuestras evaluaciones y te puedas certificar como instalador o como supervisor a través de una evaluación. ¿Y qué es una evaluación? Bueno, una evaluación es una serie de actividades programadas donde tienes que realizar una instalación para ser como instalador y o supervisar esa instalación si quieres ser como supervisor, o las dos, puede ser en la mañana como instalador y en la tarde como supervisor, que demuestres que tienes las habilidades suficientes para poderte certificar. Y nosotros como centro de evaluación damos un curso al mes presencial en alguna parte del país donde tú puedes participar en él si estás inscrito en la parte en línea, tomar la evaluación y poderte certificar de manera oficial ante el conocer. Y esto pues obviamente va a ser un gran boost para tu currículum y vas a poder ofrecer estas características para acceder a créditos, para darle confianza a los clientes. Tiene muchísimas ventajas el estar certificado y sobre todo que la calidad del curso se los garantizo que va a ser de la más alta y van a aprender los mejores secretos dentro de la industria solar. Son capítulos relativamente cortos, muy amenos, que te van a poder llevar paso a paso de no conocer prácticamente nada a ser un gran experto en energía solar. O si ya conoces, pues vas a poderte quitar esas dudas que tienes de cómo funcionan las cosas, por qué no me están saliendo bien los proyectos. Y pues no solamente tenemos el curso de supervisión, también tenemos cursos en media tensión, en cursos en tarifas eléctricas, en cursos en diseños computarizados, y cada vez vamos a estar sacando más y más cursos para que tu capacitación profesional en la energía solar siga creciendo día con día de manos de nosotros, que nuestro objetivo es hacerte crecer y hacerte un exitoso instalador de energía solar. Entonces, esperamos verte en alguno de nuestros cursos. Si no, pues en los siguientes capítulos que vamos a estar ofreciendo a través de nuestros videos de YouTube, en nuestra página de internet o en tu correo electrónico. Así que nos estamos en contacto y gracias por estar viendo estos videos.